Buenos días con todos. Bienvenidos a este nuevo webinar, de estos nuevos webinars que estamos probando en estos días, que son un poco de duración algo más corta, en donde tratamos temas puntuales que hemos recogido desde los webinars anteriores que ha dictado Ricardo. El día de hoy tenemos un webinar al que hemos titulado Red Hat OpenShift versus Kubernetes desde un punto de vista operativo. Mi nombre es Andrés Salazar. Soy líder de consultoría en Day2 Soporte Libre y el día de hoy voy a estar facilitando esta sesión con ustedes. Siendo las 10, vamos a comenzar. Una de las preguntas más recurrentes que nos hacen a nosotros los clientes cuando empezamos este camino acerca de la implementación de aplicativos basados en nube o del despliegue de contenedores en sus organizaciones es: ¿para qué voy a necesitar o para qué necesito Kubernetes o para qué necesito OpenShift si ya tengo Docker? Y cuando nosotros hablamos de Docker, en realidad hablamos de la tecnología. Recuerden que Docker es una plataforma, es una tecnología que lo que hizo fue habilitar el empaquetamiento ¿sí? de servicios en contenedores y juntarlos con una parte, un microsistema operativo y un runtime, ¿no? Una plataforma de ejecución. Es ahí en donde entonces empezamos a encontrar una diferencia fundamental entre lo que significan el uno y el otro. ¿Qué es lo que hace Docker? Pues te permite correr contenedores individuales en una estación de trabajo, en un servidor. Y esta es una tecnología que ya viene trabajándose desde hace mucho tiempo, pero que está, digamos, relacionada a algo que existe desde hace más de 10 años, ¿no? A la tecnología de Docker. En este caso, Red Hat es a nivel mundial el segundo contribuidor, ¿no? Al código de open source de Docker, después de Docker Inc. Es entonces ahí en donde Red Hat construye su fortaleza a través de las comunidades, ya que apoya a este tipo de proyectos tan importantes como este con ingenieros asalariados, ¿no? Y lo segundo que yo empiezo a entender cuando veo Docker es que Docker, al ser solamente la tecnología que me permite empaquetar el contenedor y el runtime, empieza a necesitar una serie de, digamos, componentes adicionales para poder convertirse en lo que ya sería una plataforma de gestión de contenedores, ¿no? Entre ellas podemos nosotros decir, por ejemplo, que necesito orquestación, un image registry, un service discovery, la automatización, necesita despliegues de automáticos, necesita un ciclo de vida del manejo digamos, de la plataforma, necesita la posibilidad o la funcionalidad de tener autoservicio, porque no me sirve de nada tener contenedores que son flexibles, ágiles y rápidos si es que yo mismo tengo que, pues, autogestionarlos. Adicionalmente, ya cuando las plataformas empiezan a crecer, empiezan a necesitar cosas tan importantes como, por ejemplo, el monitoreo, los logs o las métricas del desempeño. Cuando nosotros le vemos en un esquema, digamos, gráfico, desde el punto de vista de lo que cada una de las plataformas tiene para desplegar, sabemos que Docker se para encima del sistema operativo. Si ustedes ven, esta lámina es clara, ¿no? El sistema operativo per se, el Red Hat Enterprise Linux y el Atomic Host, que se instalan sobre hosts físicos, máquinas virtuales, nubes privadas o públicas, lo que nos entregan a nosotros son un sistema operativo de nivel empresarial sobre el cual ya se puede montar contenedores de Docker. Pero estos contenedores son simplemente contenedores que, si bien es cierto, nos permiten, valga la redundancia, contenerizar una aplicación, no tienen, digamos, un esquema de administración y de gestión. ¿Por qué OpenShift si yo tengo Docker? Bueno, pues, ¿por qué OpenShift? Porque cuando nosotros consideramos OpenShift, nos gusta decir que lo que estamos creando es una especie, es una subrama del Platform as a Service que nosotros en Red Hat denominamos Cloud o Containers as a Service, ¿no? En donde nosotros le entregamos al cliente empaquetada un sistema, una plataforma de gestión completa de contenedores que incluye automatización del ciclo de vida, ¿no? Con autoservicio, despliegue continuo e integración continua, image streams,
monitoreo, políticas, infraestructura de servicios como orquestación, storage, registry, seguridad y redes. Es decir, nosotros tomamos la tecnología de Docker, le colocamos todos los componentes adicionales que se necesita para convertir esto en una plataforma ya de gestión de contenedores, ¿no? Y le entregamos a los clientes en forma de que construimos una cierta forma de plataformas de service que denominamos CaaS, y donde entonces podemos nosotros montar nuestro plataforma de service. Una idea para un webinar posterior, por ejemplo, sería empezar a diferenciar las opciones o empezar a visualizar cuáles serían las diferencias de operación entre IaaS, CaaS o PaaS, que es algo de lo que podemos hablar en el futuro. Como ustedes pueden ver en este esquema, sobre este CaaS, sobre esta plataforma de gestión de contenedores, es en donde nosotros ya montamos el aplicativo. ¿Qué tipo de aplicativo? Pues un aplicativo tercero desarrollado por nosotros, un aplicativo web o móvil, un aplicativo de datos, un esquema de integración con nuestras plataformas de integración de las que hemos hablado antes, e incluso automatización de negocio con nuestras plataformas de gestión de servicios. Pero entonces, aquí empieza a complementarse un poco esta presentación hablando de por qué necesito OpenShift si ya tengo Kubernetes. A mí me gusta mucho ejemplificar o hacer el símil de Kubernetes y de OpenShift como comparándolo con el transporte. Para mí, por ejemplo, Kubernetes es el motor del auto, mientras OpenShift es el auto completo. Es decir, que si nosotros hacemos el símil, que publicar un aplicativo basado en nube es como transportarse desde el punto A hasta el B en un auto, cuando yo tengo Kubernetes, tengo básicamente el motor, pero cuando tengo OpenShift, tengo el auto completo. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero o soy capaz técnicamente para publicar un aplicativo de contenedores utilizando únicamente Kubernetes, significa que mis ingenieros tienen la habilidad de sumarle al motor una transmisión, unas ruedas, un volante, unas puertas, un parabrisas, un chasis y demás. Y ellos van a ser los encargados de darle mantenimiento o de controlar la integración entre todos estos contenedores para que en el caso de que yo esté en medio de la producción, seamos capaces de reaccionar frente a un incidente, ¿no? Entonces, como ustedes saben, Kubernetes ya es un sistema de orquestación, ¿no? Es un framework de orquestación de contenedores y manager de clusters. Fue creado por Google y que básicamente se convirtió, digamos así, en un estándar de la industria. Y lo que nos permite es orquestar múltiples aplicaciones y publicarlas a través de múltiples contenedores en múltiples máquinas, ¿no? Eso es lo que no hacía Docker, que sí hizo Kubernetes, ¿no? Es decir, agregarle una capa completa, un framework de orquestación. Sin embargo, este framework de orquestación, si bien es cierto que ya tiene algunas de las cosas que necesitamos, no tiene todas, ¿no? No tiene todas. Y entre las que no tiene, nosotros podemos entender a las siguientes, ¿no? No tiene un ciclo de vida de aplicaciones, es decir, Kubernetes no me permite a mí con una aplicación ya desplegada hacer algo que se llama el ciclo de vida de la aplicación. No tiene capacidades de construcción, es decir, de build de los contenedores agregado. A esto habría que sumarle una nueva tecnología, ¿no? Una puerta, por ejemplo, haciendo el símil del auto. No tiene soporte operacional, es decir, no puede un operador entrar digamos, a la plataforma de Kubernetes a darle soporte, pues esta debería ser integrada o digamos, implementada utilizando uno de los cientos de componentes que están ahora libres en el mercado. No tiene application services, es decir, si uno quiere utilizar un contenedor con JBoss, DAP, por ejemplo, eso no está soportado solamente por Kubernetes, no tiene soporte para bases de datos, para runtime de lenguajes y demás. No realiza scanning de vulnerabilidad de contenedores, es decir, no tiene una plataforma basada en acceso, digamos, en revisión de seguridad previo al despliegue. Y necesita varios servicios para considerarse entonces una plataforma que pueda poner en producción cierto nivel de contenedores a nivel empresarial, ¿no? Porque como saben, nosotros tenemos en la tecnología
las personas que trabajamos en tecnología sabemos que el tiempo es precioso, ¿no? Tenemos muy poco tiempo para monitorear muchas cosas. Es decir, tendríamos que tener todo un equipo de gente lista y dispuesta a darle mantenimiento a nuestro Kubernetes y a las aplicaciones con las cuales construimos nuestro ecosistema para poder asegurarlo. Si regresamos entonces al ejemplo de los cubos, nos damos cuenta que Kubernetes se sube exactamente dentro de como una capa superior al sistema operativo, ¿no? Lo que nos provee es este framework de orquestación que permitiría en este caso, digamos, desplegar los contenedores, ¿no? Si nosotros lo comparamos contra nuestra plataforma de OpenShift, si se dan cuenta, el beneficio y la ventaja de ser de OpenShift es que reduce la carga operativa de los técnicos porque nos entrega ya todas las plataformas listas para operar, ¿no? Fíjense que lo que nosotros aquí tenemos es simplemente un framework de orquestación y scheduling frente a cuando utilizamos OpenShift, que ya tenemos self-service, CI/CD, image stream, monitoreo, políticas, storage, registry, seguridad y redes, ¿no? Digamos, integradas y ya probadas por Red Hat antes de utilizar Kubernetes. Pero entonces empiezan a salir otro tipo de preguntas, ¿no? Desde parte sobre todo del departamento de desarrollo de software. ¿Qué pasa si ya tenía Kubernetes, si ya había desplegado sobre Kubernetes, si tengo experiencia sobre Kubernetes y ahora voy a usar OpenShift? ¿Tengo que tirar a la basura mi proceso de desarrollo o el proceso sobre el cual vengo desplegando aplicaciones? Y la respuesta en realidad es que no, porque OpenShift puede correr contenedores o imágenes de Docker, digamos, nativamente, utilizando ya los procesos de construcción que hemos venido desplegando. Para eso tenemos una tecnología que se conoce como Source to Image, que automáticamente transforma una aplicación en una imagen de contenedor. ¿Desde dónde? Pues desde dos fuentes, ¿no? Desde el código fuente, como lo vemos en este diagrama, ¿no? Desde el código fuente, o como una aplicación binaria, como un artefacto binario, ¿no? Ya sea un jar, un war, un EAR, etcétera, todos los artefactos binarios que existen en el mercado. Los transforma solo, es decir, tiene integrada la tecnología de Source to Image y los convierte en una aplicación contenerizada, ¿no? Fíjense que además, dentro del Kubernetes ya tenemos muchos runtimes de tecnologías ya conocidas, como por ejemplo JBoss AP, un runtime para PHP, un runtime para Ruby, un runtime para Python y para muchas otras tecnologías que son populares en el mercado. Esto quiere decir que cuando ustedes ya tengan un proceso, digamos, hecho de building de aplicaciones, utilizando Maven, utilizando Gradle, utilizando Nexus, utilizando Artifactory o cualquiera de las otras herramientas populares que existen en el mercado, estas, al implementar OpenShift dentro de sus organizaciones, no van a tenerlas que deshacer. De hecho, son completamente compatibles y por las cuales este proceso no tiene que deshacerse o no tiene que mejorarse o no tiene que cambiarse cuando se trata de desplegar contenedores sobre OpenShift. Otra pregunta común que suelen hacernos los miembros de los equipos de desarrollo es, ahora que tengo OpenShift, ¿puedo mantener mi Jenkins? ¿Tengo que mejorarlo? ¿Tengo que cambiarlo? ¿Tengo que redistribuirlo? Igual la respuesta es que no, porque OpenShift tiene un plugin, ¿no? Que integra el Jenkins instalado de forma externa con el OpenShift. Puede ser instalado en cualquier Jenkins, viene preinstalado como imagen en OpenShift, ¿no? Y a los clientes normalmente se les suele, digamos, se les suele construir un ambiente de Jenkins empresarial para que lo usen de forma simultánea para desplegar en OpenShift. Fíjense entonces que este diagrama ejemplifica cómo nosotros, a través de un API que ya viene probado y desplegado en OpenShift, podemos seguir manteniendo nuestros procesos de construcción de aplicaciones con Jenkins de manera que podamos seguir desplegando aplicaciones en contenedores y esta no tengan que variar, no tengan que cambiar al momento de desplegar OpenShift. ¿Qué pasa si tengo un Jenkins externo? Pues igual, ¿no? Si tengo un Jenkins externo, puedo seguir desplegando aplicaciones. En este caso sería, digamos, o este
o este gráfico lo que muestra es que el Jenkins se soporta también como un contenedor dentro del mismo OpenShift y además se puede mantener como un Jenkins externo, ¿no? Es decir, que puedo seguir manteniendo de cualquiera de las dos formas mi Jenkins y pues por lo tanto mis técnicos, mis desarrolladores de software no tienen que aprender otra tecnología para continuar desplegando aplicaciones sobre la herramienta. Pero entonces, al ser una tecnología tan nueva, ¿quién usa OpenShift? ¿No? Esta lámina básicamente tiene, digamos, los ejemplos más grandes a nivel mundial de los despliegues de OpenShift. Fíjense que tenemos en el sector financiero bancos tan grandes como el BBVA, como PayPal, ¿no? En educación, en servicios, en telecom, pero reducido a la realidad ecuatoriana, tenemos empresas súper grandes, ¿no? Como bancos muy grandes, de los 5 más grandes del país, de hecho, ya utilizando OpenShift. Las telefónicas, los seguros, el retail. En realidad hay una gran cantidad en este momento de industrias que ya se encuentran desplegando OpenShift. Ya hablando de, digamos así, de quién contribuye a OpenShift para considerarse una tecnología tan fuerte, tan robusta y para construir esto que nosotros entendemos ahora como un liderazgo de mercado, pues OpenShift no es un producto netamente de Red Hat, ¿no? OpenShift es un producto open source que tiene colaboradores directos, es decir, técnicos asalariados, tanto de Red Hat como de Docker, como de CoreOS, de Cisco, de Intel, de Google, de IBM, de SUSE y demás. Y es por eso que en la actualidad ustedes se van a topar con que hay muchísimos fabricantes que están, digamos, comercializando su propia versión de OpenShift. ¿Por qué digamos que la nuestra es superior o qué nos difiere, qué nos entrega como una ventaja competitiva al mercado? Y es que Red Hat es el contribuidor más grande de OpenShift que existe en el mercado, ¿no? Tiene casi, digamos, el control absoluto sobre lo que significa el desarrollo de OpenShift, sus versiones posteriores y digamos, el ciclo de vida de la aplicación, y lo ha hecho sí desde hace mucho tiempo. Porque aunque muchas personas no lo crean, OpenShift es una tecnología que ya tiene casi 10 años desde que salió. Hace mucho tiempo ya se viene hablando de ella y ya lo vamos a ver en una lámina posterior. Otra pregunta que es muy común cuando iniciamos este camino de implementación de gestores de contenedores en diferentes organizaciones es, listo, ahora tengo OpenShift, ¿será que puedo correr mis aplicaciones legacy? La respuesta es sí. Obviamente, cada uno de los casos se tiene que analizar fríamente antes de desplegarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque OpenShift soporta aplicaciones stateful, ¿no? Las que son legacy. Tiene soporte para la persistencia, tiene sesión para afinidad de sesión y para balanceo de carga. En su mayoría, las aplicaciones no requieren modificaciones o requieren muy pocas modificaciones, pero lo que sí necesitan es un refactoring de la arquitectura, ¿no? Obviamente no es de nuestra recomendación hacia el público que lo primero que se suba sobre un OpenShift son las aplicaciones legacy. En realidad, lo que nosotros recomendamos a los clientes es tomar uno de varios caminos, ¿no? Que pueden existir y que podemos conversar en otro webinar acerca de cuáles serían los mejores caminos para subir en la nube aplicaciones ya desarrolladas, ¿no? Ahí podemos hablar, por ejemplo, de la recompra, si es que es un aplicativo de terceros, es decir, preguntarle al proveedor, oye, estoy cambiando mi arquitectura de despliegue de aplicativos de una arquitectura tradicional a una arquitectura de nube. ¿Tienes tal vez una versión de tu aplicativo que ya esté diseñada para contenedores? ¿Soporta contenedores? ¿Soporta OpenShift? La segunda sería, por ejemplo, si tienes un monolito, hacer una disgregación, ¿no? Es decir, separar las funcionalidades o ir separando funcionalidades en pequeños dominios de problemas, de cada uno de esos problemas, llamarles un contenedor o un microservicio, por ejemplo. Y hay muchas otras alternativas, otras estrategias que no vienen al caso de esta conversación, pero podemos hablarles en el futuro y por supuesto estamos abiertos a conversar con cada uno de ustedes en el caso de que tengan pues escenarios distintos. Y además, todos estos servicios son una capacidad no solo de Red Hat, sino de Day2 como compañía. Nosotros desde el año 2019 venimos trabajando en despliegues de gestión de contenedores
en todos los niveles y en un amplio espectro de industrias. Hemos venido acompañando a muchos clientes de gran tamaño y de mediano tamaño a hacer esto, y por supuesto estamos capacitados para hacerlo con sus organizaciones. ¿Por qué OpenShift seleccionó a Kubernetes? ¿No? Y esta es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente sobre otros frameworks de orquestación de contenedores como Mesos o como Docker Swarm. Imagínense que el mismo Docker publicó su propio framework de orquestación de contenedores luego, después de que ya existía Kubernetes. Y es que básicamente existen algunas claves principales dentro de la industria que le hizo decantarse a Red Hat por utilizar Kubernetes como base en lugar de utilizar Mesos o Swarm. La primera es que obviamente esto arrancó como una evolución natural de un proyecto de Google que se llamaba Omega y Borg, que empezaron, digamos, tomando como base a la tecnología de Docker para construir esto, ¿no? Obviamente, Google es tal vez la organización más grande a nivel mundial en la innovación y en la construcción y en la experimentación sobre contenedores. Nadie tiene más contenedores que Google en este planeta, entonces son ellos quienes tienen mucha experiencia manejando una gran cantidad de contenedores y de microservicios, ¿no? Cerca de 2 billones de contenedores por semana son corridos en las plataformas de Google. Ellos en Google tenían una dedicación, una concentración muy grande en contenedores desde hace mucho tiempo. Han construido, o su tecnología se construyó, ¿no? Desde la perspectiva del service recovery, de la replicación, del health check, de la seguridad, ¿no? Y sobre todo que al ser un proyecto open source tenía una de las comunidades más vibrantes y más participativas que ha existido a lo largo de la historia reciente de la tecnología, ¿no? Es así que, si ustedes se dan cuenta, sobre Kubernetes teníamos más de 27,000 commits a la semana, 110 releases y más de 700 contribuyentes directos a la tecnología que le permitía ser una de las comunidades más fuertes que existe, ¿no? Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, el mercado, ya no solo Red Hat, ni IBM, ni Google, adoptó a Kubernetes como un nuevo estándar, ¿no? De hecho, Mesos y Swarm son proyectos que casi han sido abandonados o que tienen muy poquitos contribuyentes en este momento y que aparte de eso no tienen, digamos así, el nivel de proyección que ha construido Kubernetes en los últimos años. Algunas de las razones de por qué Kubernetes es mejor que Mesos es que aparte de que tiene una comunidad más fuerte, se da cuenta que Mesos no está enfocado tanto en la infraestructura, no tiene digamos, una concentración en la aplicación, tiene una perspectiva un poco más del lado de la infraestructura, es decir, no está tanto relacionada con el aplicativo, sino mucho con la infraestructura. No tiene, digamos, un relacionamiento específico con la orquestación, ¿no? Tiene otro tipo de fortalezas. Y con respecto a Swarm, obviamente es que Swarm fue construido o fue algo que Docker construyó dándose cuenta que ya había pasado mucho tiempo, ¿no? Es decir, ya el negocio, ya la industria, ya todo el mundo estaba viendo para otro lado y en ese momento recién Docker se dio cuenta que tenía que construir algo utilizando su misma tecnología que elevara un poco las capacidades de Docker como tecnología, ¿no? Y pues obviamente se quedó en el camino. Nosotros creemos desde Red Hat que Kubernetes es muy fuerte, ¿no? Es muy, muy fuerte. Está, digamos, relacionado con el despliegue de una gran cantidad de aplicativos, de contenedores, está soportado por muchas tecnologías e incluso, digamos, es una de las recomendaciones que la Cloud Native Computing Foundation, la CNCF por sus siglas en inglés, recomienda como el primer paso de la estandarización. Una recomendación muy importante para nuestros clientes cuando están iniciando en este camino o para los desarrolladores de software es siempre fíjense en las normativas que dicta la CNCF, que es una organización sin fines de lucro que agrupa una gran cantidad de fabricantes con el objetivo de normar, si se puede decir de cierta forma, las tecnologías de nube, y pues son ellos quienes
desde hace mucho tiempo recomiendan el uso de Kubernetes como una norma principal de estandarización. ¿Es OpenShift un producto nuevo? Como les había preguntado, como les había adelantado hace un momento, pues en realidad no. OpenShift fue lanzado en el año 2011 y pues sus primeros releases open source apuntaban a lo que ya se venía viendo como, como un escenario en donde vamos a construir muchas nubes híbridas, ¿no? Fíjense que desde un poco más de 10 años ya se hablaba en el mercado de la nube híbrida. Hoy en el mercado la nube híbrida es una realidad. Todas las organizaciones, o en su mayoría las organizaciones que están haciendo despliegues de alto nivel, a grado empresarial, tienen nubes híbridas, es decir, tienen soluciones que corren completamente on-premise en sus centros de datos y pues aplicaciones que están en nubes como en Amazon, Microsoft Azure, la nube de IBM y una gran cantidad de proveedores de nube. Las aplicaciones, digamos, de OpenShift fueron pensadas para correr en Linux desde un principio. Acuérdense que la tecnología de Docker está fundamentada en Linux, desde entonces que la construcción o desde su construcción OpenShift fue pensado para Linux y construido sobre Linux. En la actualidad hay más de 2.5 millones de aplicativos que ya funcionan en el OpenShift Online, porque recuerden que Red Hat tiene también una oferta de nube pública en donde les puede alquilar a ustedes un OpenShift en la nube. Y además de eso, que OpenShift Enterprise es uno de los productos de Red Hat que más rápido ha escalado y que más rápido se ha posicionado como un líder del mercado en una cantidad enorme de industrias y de negocios a nivel mundial, ¿no? Yo les decía, aquí en el Ecuador es un producto líder porque básicamente está, digamos, en las organizaciones más grandes, pero a nivel mundial sucede lo mismo, ¿no? Hay clientes tan grandes como PayPal, como Boeing, como American Express, como T-Systems, como Orange, digamos, en Europa, que ya tienen, digamos, sus plataformas o que van creciendo sus plataformas sobre OpenShift, ¿no? Y además de eso, recuerden que ya desde el 2015, pues, OpenShift se ha lanzado o se ha entregado al mercado con la base de Kubernetes y de Docker y obviamente se ha convertido por defecto en una base de orquestación. Antes de terminar esta, esta presentación, quisiera tocar un tema adicional que no está dentro de los slides, pero que muchos clientes nos preguntan, ¿no? Y es, me gusta OpenShift, me interesa la tecnología, quiero empezar a probarle, pero no tengo presupuesto. En este escenario existen muchas alternativas, pero la que nosotros más recomendamos es el uso de OKD. OKD es el proyecto Upstream Open Source, ¿no? De OpenShift, que puede ser utilizado para ambientes de pruebas en el caso de que hay equipos de desarrollo ya interesados en contenedores que no tengan presupuesto en estos momentos para adquirir suscripciones de Red Hat y que quieran darle una probada a la tecnología para hacerlo en el futuro. Muchísimos clientes sabemos que sus organizaciones pues, han experimentado una pequeña desaceleración en las economías y que por lo tanto la inversión en la tecnología pues es muy limitada en este momento. Pero nosotros creemos que este no debe de ser definitivamente un limitante para que exista innovación o las organizaciones puedan subirse en el carro, ¿no? De la innovación hacia el desarrollo de aplicaciones basadas en nube. Me gustaría en el futuro, dado que el tema del presupuesto es una pregunta que recibimos todo el tiempo en soporte libre y en Day2, para probar. Estamos gustosos en ayudarles, en conversar con cada uno de ustedes, en evaluar sus realidades y en incluso construir con los que quieran pruebas de concepto sobre estas tecnologías para pues que luego se den cuenta que el potencial de uso de estas plataformas y que podamos pues revisarlas en el futuro y obviamente planificar organizadamente las adquisiciones de OpenShift. Bien, eso es lo que tengo para compartir con ustedes el día de hoy. Nuestros canales están abiertos siempre para recibir sus preguntas. Nos gusta mucho ir atendiendo
a lo que ustedes nos piden en los webinars. Ha habido muchísimas preguntas que se repiten todo el tiempo y de esas preguntas que se repiten todo el tiempo, pues hemos construido estos nuevos webinars de corta duración que compartimos con ustedes ahora. Y pues no me queda más que agradecerles mucho por la asistencia y de pues invitarles al webinar de la próxima semana sobre el cual estarán recibiendo la invitación a sus correos próximamente. Muchas gracias a todos y pues tengan un excelente día.